Hola a todas y todos. Muchas gracias por estar en este espacio. Vamos a compartir en una serie de videos, de recursos interactivos. Vamos a compartir la experiencia de la teoría general de sistemas y su aplicación en distintos escenarios. Hoy vamos a hablar de los conceptos generales que quizás pueden ser complejos, densos, pero vamos a tratar de hacerlos un poco más digeribles. Muchas gracias por su participación. Esperamos poderlos entretener, compartir, pero sobre todo aprender. Amigos y amigas que nos ven y oyen en este video para sumergirnos en la profundidad del pensamiento sistémico. Les invito a embarcarse en un viaje mental al corazón, por ejemplo, ahora de una selva, y esa selva es densa y vibrante. Imaginen que están parados en medio de la selva amazónica, la selva tropical más grande del mundo. Pueden escuchar el murmullo constante de la vida a su alrededor, desde el zumbido de los insectos hasta el llamado distante de un tucán. Sienten la humedad en el aire, observan cómo la luz del sol se filtra a través del dosel, tocando el suelo del bosque en patrones diferentes. Ahora bien, la selva amazónica es el lugar de aproximadamente el 10% de las especies conocidas en nuestro planeta Tierra. Es una diversidad asombrosa, ¿no creen? Pero, ¿qué hace que todo esto funcione? ¿Cómo es que un sistema tan complicado y diverso puede existir y prosperar de manera tan efectiva? Cada planta, cada animal, cada insecto en este ecosistema depende de otros y a su vez otros dependen de él. Los árboles con sus raíces profundas anclan en el suelo, previniendo la erosión y creando hábitats. Estos árboles también son el hogar de innumerables insectos, aves y mamíferos. Los ríos y arroyos transportan agua y nutrientes, esenciales para nuestra vida. Los depredadores mantienen a raya a las poblaciones de presas, asegurando un equilibrio. Y los descomponedores como hongos y bacterias se encargan de reciclar materiales muertos, regresándolos al sistema como nutrientes. Si extrajéramos una sola pieza, por pequeña que sea, de este rompecabezas, desencadenaríamos un efecto dominó. Un solo cambio puede repercutir en todo el sistema, a veces de maneras que no podemos prever inmediatamente. Ludwig von Bertalanffy, cuando formuló la teoría general de sistemas, estaba capturando esta esencia de interconexión y dependencia mutua. Aunque la teoría se originó en la biología, su aplicabilidad es vasta, y aquí radica su genialidad. ¿Y qué pasa cuando trasladamos esta mente de la teoría sistémica a la educación? Como la selva amazónica, una institución educativa es un sistema complejo en sí mismo. Piensen en una escuela. Tenemos a los estudiantes, cada uno con sus propias necesidades, fortalezas y desafíos. Están los profesores, cada uno también con su propia metodología, enfoque y set de habilidades. Los currículos que deben ser adaptativos y relevantes, la infraestructura de los edificios físicos, hasta las tecnologías de aprendizaje. Y por supuesto, el contexto sociopolítico y cultural en el que la escuela opera. Al igual que en la selva, cada componente depende del otro. Cambiar una parte de ese sistema, ya sea introduciendo una nueva tecnología o modificando un currículo, tiene el potencial de influir en todo el sistema. Y eso, queridos oyentes, queridos compañeros, es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Cómo el pensamiento sistémico, inspirado en los ecosistemas tan ricos como la selva amazónica, puede iluminar nuestra comprensión de la educación y ofrecer herramientas valiosas para enfrentar los desafíos contemporáneos. Ahora hablemos sobre qué son los sistemas. Y pensemos en una historia. Ubiquémonos en en la Austria entre guerras en Europa Central, en medio de un turbulento siglo XX. El joven biólogo Ludwig van Bertalanffy se encontraba inmerso en una profunda reflexión. No estaba satisfecho con las aproximaciones reduccionistas que dominaban las ciencias de su época. En lugar de fragmentar el conocimiento y entender cada parte de un organismo de manera aislada, Bertalanffy veía la vida y el mundo como una serie de sistemas interconectados. Su inquietud nacía de una observación simple. Los organismos vivos no podían entenderse solo sumando la función de sus partes individuales. Hay un elemento emergente, una sinergia, que nacía de la interacción entre esas partes. Y este concepto no solo se aplicaba a la biología. Bertalanffy intuyó que esta perspectiva sistémica podía ser aplicada a otras disciplinas. Ahora que ya hemos hablado de este contexto, pues, ¿qué son los sistemas? A medida que el mundo se torna más complejo y entrelazado, el sistema
El concepto de sistema se ha vuelto central para poderlo entender. Pero, ¿qué es exactamente un sistema? Si pudiéramos viajar en el tiempo y reunirnos con pensadores de diferentes eras y disciplinas, cada uno tendría su propia interpretación de este término tan versátil. Por ejemplo, un ingeniero, para un ingeniero un sistema podría ser un conjunto de partes interconectadas que trabajan juntas hacia un propósito común. Un ecólogo, por otro lado, podría definir un sistema como un grupo de entidades biológicas interactuando entre sí y con su entorno, formando un todo coherente. Un sociólogo podría ver un sistema como una estructura de roles y relaciones que guían y limitan las acciones de los individuos y grupos. Con estas variadas definiciones en mente, observemos tres ejemplos en tres diferentes contextos. Por ejemplo, los sistemas sociales, educativos y criminales. Los sistemas sociales son tejidos intricados de interacciones humanas, estructurados por normas y valores y relaciones. Imagina una ciudad bulliciosa, donde cada individuo, desde el vendedor ambulante hasta el ejecutivo de una gran corporación, juegan un papel específico. Sus acciones, influenciadas por las creencias, por sus necesidades y por sus relaciones, afectan y son afectadas por el comportamiento de uno, de todos y de los demás. Una manifestación pacífica en una plaza, por ejemplo, no es solo la congregación de individuos, sino que es un sistema colectivo donde las voces colectivas, las demandas y las respuestas de las autoridades crean una dinámica propia y particular. En cuanto a los sistemas educativos, podemos visualizarlos como vastas redes que buscan transferir conocimientos y habilidades. Piensa en una antigua academia bajo la sombra de un olivo, donde un filósofo enseña a sus discípulos. Aunque las herramientas y métodos han evolucionado hasta hoy en día, por ejemplo, estamos hablando por este medio, la esencia sigue siendo la misma, un entramado de profesores, maestros, estudiantes, materiales y metodologías, todos trabajando juntos para iluminar las mentes y preparar a las siguientes generaciones. Una escuela moderna, con sus aulas y su currículo y su administración, es un sistema que busca idealmente el desarrollo integral de sus alumnos. Por último, si consideramos los sistemas criminales, no nos referimos únicamente a los actos delictivos, sino a todo un entramado que incluye prevención, persecución y rehabilitación. Imagina una ciudad portuaria, Nueva York, en el siglo XIX, donde los contrabandistas operaban bajo las sombras. Eso no es solamente un juego de gato y ratón entre criminales y la ley. Es un sistema con sus propias reglas, jerarquías y dinámicas. Las acciones de un ladrón no son solo influenciadas por su necesidad o avaricia, sino también por la estructura y el funcionamiento del sistema penal, desde las patrullas en las calles hasta los tribunales de justicia. Así, a través de estos ejemplos, podemos apreciar la riqueza y la diversidad del concepto de sistema. No es simplemente una colección de partes, sino es un todo dinámico, una constante evolución y una constante adaptación, tan fascinante en su complejidad como en sus interacciones mismas. Ahora, varios científicos y pensadores reflexionando sobre los sistemas han definido algunas premisas que definen a todos los sistemas en general. En la vasta tapesca del cosmos, con sus innumerables constelaciones, estrellas y planetas, uno podría pensar que los sistemas son entidades aisladas, flotando solitarias en el inmenso vacío del espacio. Sin embargo, mira, si miramos más de cerca, nos podremos dar cuenta que esos sistemas en realidad están intrínsecamente conectados entre sí, tejiendo historias de interdependencia y flujo constante. Los sistemas existen dentro de los sistemas, así como una joya incrustada en una corona. Cada sistema es una parte de otro sistema más grande. Y esto es una de las características de los sistemas. Ahora, hay más características. Imagínense una frondosa selva tropical. A simple vista se ve como un vasto mar verde, pero si nos adentramos en esta selva magnífica, podremos descubrir que está compuesta de sistemas más pequeños. Cada árbol, cada colonia de hormigas, cada lago es un sistema en sí mismo, y todos coexisten y se influencian mutuamente dentro de un sistema más grande que es la selva. Los sistemas son abiertos y esta es otra característica. Al igual que una ciudad bulliciosa que nunca duerme, cada sistema está en constante interacción con su entorno. Piensa, por ejemplo,
en un antiguo cascabar en la ruta de la seda. Los comerciantes llegan de tierras lejanas intercambiando mercancías y cuentos como Marco Polo y luego se marchan. Así, el cascabar, aunque parece ser una entidad física fija, está constantemente influenciado por el flujo de personas, bienes e ideas, absorbiendo y liberando en un ciclo interminable de intercambio. Ahí nosotros podemos ver estos tres elementos o características que puedo resumir. Los sistemas son abiertos, los sistemas son partes de otros sistemas, los sistemas intercambian constantemente con otros sistemas. Ahora, hablemos de las funciones de un sistema. Estas funciones dependen de la estructura del sistema. Al igual que una orquesta sinfónica, cada componente de un sistema tiene un papel específico que desempeñar o que realizar. Si cambiamos un violín por una guitarra eléctrica o al director de la orquesta por un DJ, la música que se produce sería radicalmente diferente. Ahora, imagina una antigua catedral gótica. Sus altas bóvedas y vitrales no son solamente estéticos, son esenciales para la acústica y la iluminación del lugar. Si alteramos su estructura, cambiaríamos también la forma en que se cumplen estas funciones, desde la resonancia, por ejemplo, de un coro, hasta la luminosidad y majestuosidad del altar. Ahora, para entender las características que tienen los sistemas, quiero que tengamos un ejemplo y pensemos en una aldea a la orilla de un río. Allí todos los habitantes trabajan en conjunto para poder detener las frecuentes inundaciones. Técnicamente, podemos hablar de que cada una de estas personas en su ecosistema, en su aldea, en el entorno, se pueden entender como unidades o elementos del sistema. Esto nos permite entender que así como las relaciones entre ellos trabajan también conjuntamente para alcanzar un objetivo, que es no inundarse. En el caso de estas aldeas es simple, no mantener sus hogares seguros y secos. A medida que la aldea va creciendo, una familia decidió construir su casa en una colina cercana, por ejemplo, pensando que así ellos estarían más seguros. Sin embargo, durante la siguiente lluvia, el agua corre cuesta abajo de su hogar directamente hacia el centro del pueblo, empeorando las inundaciones, debido a que construyeron en un sitio en el que no debían construir. Técnicamente esto lo conocemos dentro de las funciones o características de un sistema como globalismo. El globalismo nos dice que cualquier estímulo en cualquier unidad del sistema afectará a todas las demás unidades debido a la relación existente entre ellas. En este caso, la decisión de una familia tuvo una repercusión o repercusiones para toda una aldea. Ahora, sigamos en nuestro ejemplo. Con el tiempo, las estructuras que protegen a la aldea, las estructuras que habían construido los pobladores de la aldea para poder evitar ser víctimas de las inundaciones, habían empezado a desgastarse. Los diques de arcilla se agrietaban y las barreras o barras de madera literalmente se estaban pudriendo. Técnicamente, esto lo podemos entender dentro de los sistemas como la entropía. En realidad, la entropía es la tendencia que tienen los sistemas al desgaste o desintegración. Al igual que estos diques, todo sistema, si no se mantiene, si no se cuida o se le hace mantenimiento, mantención como dicen en algunas partes, tiende a moverse hacia un estado de desorden o simplicidad. Los aldeanos, en nuestro ejemplo, sigamos con nuestro ejemplo, que son astutos, aunque enfrentaban constantes amenazas de inundación, siempre encontraban las maneras de adaptarse a estas inundaciones, ya sea reparando los diques o construyendo estructuras más altas. Luchaban por mantener de esta manera un equilibrio. Técnicamente, en nuestros sistemas, esto es una característica o función que conocemos como homeostasis, significa que el equilibrio dinámico entre las partes de un sistema, mostrando la tendencia de los sistemas a adaptarse ante cambios internos y externos. Si seguimos con nuestro ejemplo, años después, otra aldea arriba abajo enfrentó problemas similares a los de nuestra aldea. También se inundaban. Aunque utilizaron diferentes técnicas, como por ejemplo reubicar a sus hogares o construir muros más altos, al final ellos lograron el mismo objetivo, protegerse del agua. Esto técnicamente en los sistemas lo conocemos como la equifinalidad, que nos dice que un sistema puede llegar al mismo estado a partir de distintas condiciones iniciales y por distintos caminos.
Lo esencial es el resultado, no el camino, tomado para llegar allí. Ahora que hemos explorado estas características fundamentales de los sistemas, es hora de embarcarnos en un viaje por sus diversas clasificaciones. Nosotros hemos clasificado los sistemas de acuerdo al tipo de particularidades y de acuerdo a la percepción y construcción y explicación que tenemos sobre ellos. Como vimos o como hemos visto en este relato, los sistemas no se comportan de la misma manera y algo muy importante de los sistemas, su definición de sistema depende de un observador. Y como hay tantos observadores y tantos propósitos que se le pueden indicar a un sistema, pues también hay diferentes tipos de sistemas. Eh, entonces, miremos uno a uno por los más conocidos. Por ejemplo, los sistemas naturales son aquellos que existen en el ambiente. Imagina, por ejemplo, una selva tropical, un sistema natural donde la naturaleza teje sus propias dinámicas sin la intervención humana, por ejemplo. Hay sistemas artificiales, que son aquellos que son creados por el hombre. Piensa en una ciudad con sus edificios y carreteras, una manifestación de nuestra capacidad para diseñar y para construir el espacio. Los sistemas sociales, por ejemplo, son sistemas integrados por personas que tienen un fin común. En esa ciudad, los clubes, los grupos, las comunidades o los mismos colegios representan sistemas sociales que buscan compartir experiencias y objetivos. Hay sistemas hombre-máquina que combinan la ingeniosidad humana con la tecnología. Visualiza, por ejemplo, una fábrica donde operarios y maquinarias se mezclan en una danza productiva. Hay sistemas abiertos, que son aquellos que intercambian materia y energía continuamente con el ambiente, como por ejemplo un lago que recibe aguas de los afluentes y dejando que el sol evapore la superficie lagunar. Hay sistemas cerrados, por ejemplo, que no tienen intercambio con el ambiente, una botella de gaseosa cerrada que atrapa las burbujas o efervescencias de este ciclo hermético. Sistemas temporales que emergen y desaparecen en un tiempo determinado. Por ejemplo, un campamento de verano repleto de risas y canciones, pero que se acaba cuando llega el fin de las vacaciones. Sistemas permanentes que persisten a lo largo del tiempo. Las montañas majestuosas y eternas que presencian enteras de la historia humana. Hay sistemas estables que muestran patrones y repetitivos y constantes como las estaciones del año o las estaciones de lluvia que llegan con precisión y patrones reconocibles. Hay sistemas no estables que cambian y se ajustan constantemente. La moda, por ejemplo, siempre adaptándose a nuevas influencias y gustos. Hay sistemas adaptativos que son capaces de reaccionar y mejorar según el ambiente, como un camaleón cuando ajusta su color al entorno para poder sobrevivir. Hay sistemas no adaptativos que luchan con diferentes cambios y pueden fracasar. Piensa en una especie que no puede adaptarse a un nuevo depredador y por ende enfrentar extinción. Hay sistemas determinísticos que operan de manera predecible. Ejemplo, los relojes, que es el típico ejemplo de sistemas con sus precisos mecanismos marcando el tiempo sin desviarse. Hay sistemas probabilísticos. Llevan un aire de incertidumbre. Por ejemplo, una ruleta en un casino donde cada giro es una nueva oportunidad y no hay nada seguro. Hay subsistemas, que son partes más pequeñas de un sistema mayor. En una orquesta, la sección de cuerdas, integrando su melodía al conjunto musical. También hay supersistemas, que son enormes y complejos. Por ejemplo, el panorama musical global, con géneros, artistas, conciertos y fans, todos coexistiendo en un universo solo. Entendiendo la teoría general de sistemas, ahora podemos hablar del pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico surge como una respuesta a una necesidad. Comprender el mundo no como una serie de elementos aislados, sino como sistemas que se interconectan. No basta con entender las partes, es esencial y crucial comprender cómo esas partes interactúan y conforman un todo. Bertalanffy, observando diferentes disciplinas desde la biología hasta la sociología, notó que había patrones similares en la forma en que explicábamos el mundo y en la forma en que creábamos teorías. En vez de aislar los problemas, propuso que se debería buscar conexiones, interrelaciones y patrones. Y aquí, querido participante, es donde el pensamiento sistémico y la teoría general de sistemas se entrelazan de una manera profunda. Ambos buscan entender el mundo desde una perspectiva holística,
reconociendo que todo está conectado. Avanzando, llegamos al pensamiento complejo. Mientras que el pensamiento sistémico busca entender las interrelaciones, el pensamiento complejo se sumerge en la naturaleza multifacética y no lineal de sus sistemas. En la vida, rara vez las cosas son simplemente causa y efecto. Hay feedbacks, bucles, adaptaciones y emergencias. Imagina, por ejemplo, un ecosistema. No es simplemente la suma de sus partes. Hay interacciones, adaptaciones y evoluciones que lo hacen más que un solo conjunto de seres vivos en un lugar. Ahora bien, pensemos en los sistemas sociales. Esos sistemas conformados por personas e interacciones son ejemplos claros de la complejidad. Pensemos en una ciudad. Cada persona, con sus decisiones y acciones, impacta en la dinámica global de la ciudad. Pero no solo una suma de acciones individuales, es cómo esas acciones se entrelazan, generan normas, movimientos, cambios culturales y adaptaciones. También están los sistemas educativos, instituciones, maestros, estudiantes, políticas, todos interconectados, todos influyendo y todos siendo influidos. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué dos escuelas con recursos similares pueden tener resultados educativos tan diferentes? La respuesta está en cómo los componentes de este sistema interactúan, se adaptan y evolucionan. El pensamiento sistémico no se trata simplemente de pensar en sistemas, es un cambio profundo de cómo abordamos y entendemos los problemas y las situaciones que enfrentamos. Esta forma de pensar nos invita a ver más allá de las soluciones evidentes y a considerar las repercusiones más amplias de nuestras acciones. Ahora, profundicemos más en el pensamiento complejo. La complejidad, a diferencia de lo que comúnmente se piensa, no se refiere a algo complicado. Mientras que algo complicado puede ser desarmado en piezas y analizado, algo complejo se refiere a algo que tiene múltiples elementos interconectados e interdependientes que actúan de maneras no siempre predecibles. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en los fenómenos meteorológicos. Aunque tenemos avanzadas herramientas para predecir el clima, bueno, a veces nos encontramos con sorpresas, sino que lo digan los colombianos con su idea. ¿Pero por qué? Porque el clima es el resultado de innumerables factores interactuando. Corrientes oceánicas, patrones de viento, actividad solar y muchos otros. Si alteramos uno de esos factores, aunque sea ligeramente, puede tener un efecto dominó en todo el sistema. Ahora, apliquemos esta idea a los sistemas sociales. Cada persona en una sociedad es como un engranaje en un reloj intrincado. Cambia un engranaje y todo el reloj puede desajustarse. Por ejemplo, consideremos el auge de las redes sociales. Estas plataformas han cambiado la forma en que nos comunicamos, la forma en que interactuamos e incluso la forma en que tomamos decisiones. Han influenciado desde las elecciones políticas hasta las tendencias de la moda. Esto es un claro ejemplo de cómo un cambio en un engranaje que ha tenido repercusiones en todo el sistema y que lo va a seguir teniendo. Los sistemas educativos como sistemas sociales, por su parte, son otro fascinante ejemplo de la complejidad. A primera vista podríamos pensar que mejorar la educación es simplemente una cuestión de invertir más recursos, contratar mejores profesores o utilizar tecnología de vanguardia. Sin embargo, al mirar más de cerca este problema, vemos que es mucho más que eso. El aprendizaje de un estudiante no solo es influenciado por su maestro, sino también por su entorno familiar, su salud mental y física, las políticas educativas vigentes, la cultura de su comunidad y otros elementos. Y cada uno de esos factores a su vez es influenciado por otros. Es un sistema entrelazado de causas y efectos. La belleza del pensamiento sistémico radica en su capacidad para identificar y comprender las conexiones entre las partes de un todo. Es como mirar un bosque y no solo ver los árboles individuales, sino también poder ver cómo interactúan entre sí
y con el ecosistema circundante. Ahora, nos podemos preguntar cómo se relaciona el pensamiento sistémico con la teoría general de sistemas que Bertalanffy postuló. La teoría general de sistemas, como recordarás, nos habla de cómo los sistemas, ya sean biológicos, físicos o sociales, tienen características comunes y pueden ser estudiados con principios universales. El pensamiento sistémico, en muchos aspectos, es una aplicación práctica de esta teoría. Es la habilidad de mirar las situaciones y problemas desde un punto de vista holístico, reconociendo que todo está interconectado. Veamos un ejemplo más técnico, pero que ilustra bien la relación entre estas dos ideas. Considera el funcionamiento de un carro. Podemos dividir el carro en sus diferentes partes que lo constituyen: el motor, las ruedas, el sistema eléctrico, entre otros. Cada parte tiene su función y puede ser estudiada y optimizada individualmente. Sin embargo, si cambiamos una pieza o la ajustamos sin considerar cómo afectará el resto del sistema, podríamos terminar con un carro que no funciona. Aquí es donde el pensamiento sistémico entra en juego, ayudándonos a considerar no solo las partes individuales, sino también cómo interactúan entre sí y con el sistema en su conjunto. Dentro de la educación, por ejemplo, el pensamiento sistémico nos anima a no ver a los estudiantes simplemente como recipientes que necesitan ser llenados con conocimientos, sino que los veamos como parte de un sistema más amplio que incluye a sus familiares, a la sociedad, a la cultura, a la economía y a mucho más. Un cambio en cualquier parte de ese sistema tiene el potencial de afectar a todo lo demás. Por ejemplo, la implementación de una nueva tecnología en el aula podría mejorar la forma en que se enseña, pero también podría requerir una reestructuración de currículo, una formación adicional para los docentes o incluso un cambio en la forma en que se evalúa a los estudiantes. Y si vamos aún más lejos, podemos aplicar el pensamiento sistémico a problemas globales, como por ejemplo el cambio climático, aunque puede ser tentador enfocarse en soluciones individuales como reciclar, desarrollar tecnologías más limpias o plantar árboles en distintos países. La realidad es que estas acciones están intrínsecamente conectadas a sistemas políticos, económicos y sociales más amplios. Para abordar realmente el problema necesitamos considerar todas esas conexiones y entender la forma de cómo interactúan entre sí. A medida que avanzamos en la comprensión del pensamiento sistémico, se hace evidente que es más que una simple herramienta de análisis. Es una filosofía, una forma de ver y entender el mundo que nos rodea. Esta perspectiva nos permite enseñar o nos enseña a no ser reduccionistas, a no intentar resolver problemas simplemente dividiéndolos en sus partes más pequeñas, sino abordarlos considerando el conjunto de las relaciones y las dinámicas que los componen. Ahora hablemos de las características del pensamiento complejo. A medida que profundizamos en el pensamiento sistémico, encontramos que este está íntimamente relacionado con lo que se conoce como pensamiento complejo. El mundo en el que vivimos es inherentemente complejo y para navegar por él eficazmente necesitamos herramientas mentales que estén a la altura de esta difícil tarea. Estas herramientas pueden ser la interconexión. En un sistema, todo está conectado con todo lo demás. Un cambio en una parte del sistema puede tener efecto en cascada de otras partes, a veces de maneras sorprendentes e impredecibles. Por ejemplo, la introducción de una especie no nativa, perdón, en un ecosistema puede desencadenar una serie de eventos que afectan a muchas otras especies y el equilibrio del ecosistema en su conjunto. Otra característica, la perspectiva holística. El pensamiento complejo nos impulsa a considerar sistemas y problemas en su totalidad, en lugar de centrarnos solo en sus componentes individuales. En el ámbito de la medicina, por ejemplo, esto podría traducirse en mirar
al paciente en su totalidad, su historia, su entorno emocional, su entorno familiar, en lugar de centrarse únicamente en los síntomas que esta persona presenta. Otra característica es la adaptabilidad. En un mundo complejo y en constante cambio, la capacidad de adaptarse es esencial. Los sistemas que pueden adaptarse a nuevos datos o circunstancias son más resilientes y más capaces de sobrevivir y prosperar. Otra característica es la emergencia. A veces un sistema puede mostrar comportamientos o propiedades que no son evidentes al mirar solo sus componentes individuales. Estos comportamientos emergentes no pueden ser predichos, simplemente sumando las propiedades de las partes individuales. Ahora, veamos el pensamiento sistémico y los sistemas sociales. Como mencioné anteriormente, el pensamiento sistémico no se limita a sistemas físicos o biológicos. Se aplica igualmente bien a los sistemas sociales. Las sociedades humanas son sistemas increíblemente complejos y entrelazados, con innumerables factores y variables en juego. Lo vimos, por ejemplo, en la pandemia del COVID. Por ejemplo, al considerar el sistema judicial y penitenciario, no podemos simplemente examinar las leyes o las cárceles de forma aislada. Tenemos que considerar las raíces socioeconómicas del crimen, la psicología del comportamiento criminal, las políticas públicas, la educación, la cultura y una mirada de otros factores. Si, por ejemplo, deseamos reducir las tasas de reincidencia, no es suficiente con endurecer las penas. Tendríamos que considerar programas de rehabilitación, oportunidades educativas para los presos y el entorno socioeconómico al que regresarán una vez que estas personas son liberadas. Ahora pensemos, por ejemplo, en la relación que tiene el pensamiento sistémico, la teoría general de sistemas, con la educación. La educación, en esencia, es un intricado sistema. Si pensamos en una escuela o una universidad, es fácil imaginarla como un edificio lleno de salones. Sin embargo, este es un espacio físico. Este espacio físico es solamente la punta del iceberg. Bajo la superficie de ese iceberg, cada departamento, cada profesor, cada estudiante, cada miembro del personal administrativo e incluso aspectos menos tangibles como la cultura escolar, las expectativas y las políticas actúan como subsistemas. Esos subsistemas no operan en aislamiento, todos están interrelacionados e influyen entre sí. Por ejemplo, pensemos en el departamento académico. A primera vista podría parecer que su principal tarea es simplemente establecer un currículo, pero en realidad también están influidos por las necesidades de los estudiantes, las capacidades del cuerpo docente, las políticas gubernamentales y las tendencias educativas globales. Entonces, ¿por qué es crucial este enfoque sistémico en la educación? En primer lugar, es vital entender que un cambio en un área inevitablemente afecta a otras. Pensemos en la reforma educativa, una tarea que parece monumental y a menudo es muy resistida. ¿Por qué? Bueno, porque no es simplemente cambiar un libro de texto o introducir una nueva asignatura o dar cupos gratis a estudiantes. Es evaluar cómo ese cambio resonará a través de todo el sistema. En la implementación de nuevas tecnologías, por ejemplo, no se trata solo de proporcionar a los estudiantes dispositivos modernos. Hay que considerar la capacitación para los maestros, las políticas de uso, la infraestructura de soporte. Cómo se integra también con el currículo existente todo lo anterior y cómo afectará a la dinámica misma dentro del aula. Incluso en el diseño curricular, un enfoque sistémico es crucial. No se trata solo de lo que queremos que aprendan los estudiantes, sino de cómo ese aprendizaje se integra en un contexto más amplio, cómo se relaciona con otras áreas de estudio, cómo se evaluará y cómo se adaptará a medida que los estudiantes y el mundo a su alrededor cambien. Al adoptar un enfoque sistémico, podemos prever desafíos. Por ejemplo, al introducir un nuevo sistema de aprendizaje en línea, podríamos anticipar problemas de acceso para algunos de los estudiantes y abordarlos antes de que se conviertan en una barrera realmente fuerte. También nos permite identificar oportunidades.
Al mirar la educación como un sistema, vemos que el fortalecimiento de una parte puede tener beneficios en cascada en otras áreas. Por último, nos permite diseñar soluciones más holísticas y efectivas. No estamos simplemente poniendo parches a problemas individuales, estamos mejorando el sistema en su conjunto. El universo educativo es un vasto océano de conexiones que, aunque a veces es invisible, dicta la marea del aprendizaje de la información. La educación, cuando se observa con detenimiento, es un tejido meticulosamente entrelazado de relaciones, influencias e interdependencias. Veamos interconexiones más de cerca de la educación. Dentro de un sistema educativo existen múltiples actores. Cada uno desempeña su papel, pero influencia y es capaz de influenciar y de ser influenciado por otros que están también desempeñando su papel. La relación maestro-estudiante es una de las más obvias. Esta relación no es unidireccional. Mientras que el maestro imparte conocimientos, el estudiante retroalimenta al maestro con su comprensión, sus dudas y su propia curiosidad. Pero más allá de eso, la relación también se ve afectada por las expectativas de los padres, las directrices del Departamento de Educación e incluso por las dinámicas sociales y culturales del entorno. Hablemos del currículo. Un plan de estudios no es una entidad estática, es un organismo vivo que cambia y se adapta. Está influenciado por las demandas del mercado laboral, los avances tecnológicos, las expectativas de la sociedad y las tendencias culturales globales. Cuando un país experimenta un auge tecnológico, por ejemplo, el currículo debe adaptarse para preparar a los estudiantes para esa nueva realidad. No podemos olvidar a los padres y tutores. Su percepción de la educación y sus expectativas influyen en la motivación y en el rendimiento del estudiante. Están interconectados con el sistema a través de las reuniones de padres, de las asociaciones de padres y en algunas ocasiones incluso a través de políticas educativas. Además llevan consigo la influencia de su entorno socioeconómico, cultural y político, que inevitablemente infiltra en el sistema educativo. Los recursos didácticos, por ejemplo, los libros de texto y las plataformas digitales, también están entrelazados en ese vasto sistema. Su diseño y contenido están influenciados por las políticas educativas, las necesidades del mercado, las opiniones de los expertos y en la era digital por los avances de tecnología y el diseño instruccional. Ahora bien, en un nivel aún mucho más profundo, el sistema educativo también está interconectado con otros sistemas, como el económico, el político, el cultural y el social. Un cambio en la economía, como el aumento del desempleo, puede influir en las expectativas y demandas del sistema educativo. Una decisión política puede dictar los recursos, por ejemplo, de dictar los recursos a las escuelas o cambiar el enfoque del currículo, altera la dinámica del sistema educativo. Las tendencias culturales pueden influir en cómo se abordan y se enseñan ciertos temas en el aula. Por ejemplo, no es lo mismo enseñar temas de nuevas sexualidades o nuevas formas de las prácticas sexuales en un contexto latinoamericano a un contexto árabe. Las interconexiones son tan profundas y extensas que un cambio en una parte del sistema puede tener un efecto dominó en muchas otras. Es por eso que la comprensión del pensamiento sistémico es esencial en el ámbito educativo. Permite una visión más holística, una capacidad para anticipar consecuencias y, lo más importante, la habilidad de crear soluciones que no solo aborden un problema, sino que beneficien al sistema en su totalidad. El entorno educativo es un ecosistema complejo que, a primera vista, puede parecer simplemente un conjunto de aulas, donde se imparte un conocimiento. Pero cuando se observa con ojos analíticos y un corazón comprensivo y una mente holística, se revela como un intrincado laberinto de interconexiones y relaciones. Pensemos también en la relación entre las instituciones educativas y las comunidades a las que sirven. Las escuelas no solo reciben estudiantes de estas comunidades, sino que también están influidas por su cultura, valores, historia y tradición.
Una escuela en una comunidad artística, por ejemplo, podría enfatizar la educación en artes visuales, escénicas, mientras que una en una zona industrial podría tener un enfoque más técnico-científico. Las alianzas entre las escuelas y las empresas locales también forman una red vital. Las empresas a menudo ofrecen pasantías, programas de entrenamiento y oportunidades de trabajo para los estudiantes. Estas alianzas no solo benefician a los estudiantes al proporcionarles oportunidades para desarrollar sus prácticas en escenarios reales, sino que también pueden beneficiar a la empresa al crear un flujo constante de empleados que pueden estar capacitados y familiarizados con la cultura y las operaciones dentro de la empresa. Además, la era digital ha traído una nueva dimensión a estas interconexiones. Las plataformas de aprendizaje en línea, por ejemplo, los MOOCs, que son estos cursos abiertos masivos en línea, o las herramientas educativas basadas en la nube, han eliminado las barreras geográficas, permitiendo a los estudiantes conectarse con expertos, profesores y otros estudiantes de todo el mundo, como por ejemplo hoy. Esto ha llevado a una globalización del aprendizaje donde las ideas y las metodologías educativas no están restringidas por las fronteras nacionales. Dentro de las instituciones, las relaciones interpersonales también juegan un papel crucial. Considera, por ejemplo, los grupos de interés, como los consejos estudiantiles, las asociaciones de padres y maestros y los comités de administración. Estos grupos, aunque tienen diferentes funciones y responsabilidades, están inextricablemente ligados. Las decisiones tomadas por un comité administrativo pueden influir en las actividades del consejo estudiantil, que a su vez pueden afectar la percepción y las respuestas de los padres. A esto añadamos el papel crucial de la investigación en la educación. Las universidades, en particular, son centros de investigación donde se estudian constantemente nuevas pedagogías, técnicas y herramientas. Esta investigación no solo afecta a la institución donde se lleva a cabo, sino que tiene el potencial de influir en la educación a nivel nacional e internacional. Por último, pero no menos importante, está la interacción con el entorno físico y el entorno físico y sostenible. Las escuelas y universidades están reconociendo cada vez más la importancia de la sostenibilidad y están integrando prácticas ecológicas y sostenibles en su infraestructura y de su currículo. La relación con el medio ambiente es bidireccional. Mientras que el entorno afecta la salud y el bienestar de los estudiantes y el personal, las instituciones educativas tienen la responsabilidad y la capacidad de influir positivamente en su entorno local y global. Cada interconexión, cada relación, es una nota en la sinfonía de la educación. Es una composición que evoluciona y cambia con el tiempo. Y entender esas complejidades es fundamental para orquestar un futuro educativo que sea armonioso, inclusivo y efectivo. Ahora, terminemos nuestra charla dando ejemplos prácticos de aplicación al pensamiento sistémico en situaciones educativas. Veamos esto, veamos más ejemplos de cómo se da en la vida real. Por ejemplo, el diseño curricular holístico. En la escuela secundaria de High Tech en California, se aplica el pensamiento sistémico para diseñar currículos integrales que abarque varias materias y promuevan la resolución de problemas del mundo real. Los estudiantes trabajan en proyectos interdisciplinarios que les permite ver las conexiones entre diferentes áreas de estudio y aplicar su aprendizaje en situaciones del mundo real. Otro ejemplo es el enfoque en la educación socioemocional. En el distrito escolar de Anchorage, en Alaska, se utiliza el pensamiento sistémico para abordar los desafíos de la educación socioemocional. Se implementan programas que se centran en el bienestar de los estudiantes, reconocen que los factores sociales y emocionales son interconexos y pueden influir en el éxito académico. Otro ejemplo es la evaluación y mejora del desempeño docente. En Finlandia, un país que es conocido por su sistema educativo de altísima calidad, se aplica el pensamiento sistémico para evaluar y mejorar el desempeño docente. Se reconoce que el desempeño de los maestros no es solo
el resultado de su trabajo individual, sino que está influenciado por factores como el currículo, la capacitación y el apoyo del sistema educativo en su conjunto. Ahora miremos otro ejemplo, inclusión de estudiantes con discapacidades. En la ciudad de Boston, Massachusetts, se utiliza el pensamiento sistémico para promover la inclusión de estudiantes con discapacidades en las escuelas regulares. Esto implica no solo adaptar el entorno físico, sino también capacitar a maestros y personal de apoyo de las instituciones, además de revisar políticas públicas y coordinar servicios para satisfacer las necesidades de los estudiantes de una manera integral. Otro ejemplo son las redes de aprendizaje profesional. En Nueva Zelanda se han establecido redes de aprendizaje profesional que aplican el pensamiento sistémico para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Los educadores comparten prácticas efectivas eh, que colaboran en la resolución de los desafíos educativos y benefician eh, de un enfoque en todo el sistema para el desarrollo profesional. Estos elementos son los que rigen la charla y que es lo que nos permite avanzar en esta primera unidad, una unidad que nos permite entrar al mundo de la teoría general de sistemas, del pensamiento complejo y de cómo esto es importantísimo para encaminar, para trasegar, para ser parte de la educación del hoy y de la educación del mañana. Muchas gracias.